Imagine a un pueblo nómada, que vive en las vastas y despiadadas estepas de Asia Central, rodeado de poderosos reinos y civilizaciones avanzadas. Una gente acostumbrada a sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del planeta, donde solo el empuje más fuerte y astuto. Ahora imagine a esta misma gente que emerge de sus tiendas, organizándose bajo un líder visionario y en cuestión de décadas, ganando un imperio que se extendería desde Europa del Este hasta China. Esta es la historia de los mongoles. En el siglo XII, Mongolia era una tierra dividida. Diferentes tribus fueron puestos entre sí, compitiendo por pastos y recursos. A pesar de su capacidad de combatir, los mongoles aún no eran una amenaza para las grandes potencias de Asia. Pero esto comenzó a cambiar con el nacimiento de un hombre que redefiniría la guerra e historia mundial. Temujin, más tarde conocido como Genghis Khan. Temujin creció en el caos. Su padre, un jefe tribal, fue envenenado por enemigos cuando todavía era un niño. Su familia fue abandonada a su propia suerte, y Temujin aprendió desde el principio que solo la fuerza y la lealtad podrían garantizar su supervivencia. Decidido a cambiar su destino, reunió aliados, derrotó a rivales y unificó gradualmente a las tribus mongolas bajo su mando. En 1206, Genghis Khan fue proclamado el gobernante universal. Con su ascenso, los mongoles ya no son solo un grupo de guerreros dispersos, y se convirtieron en una máquina de guerra disciplinada. A diferencia de los ejércitos convencionales de la época, que dependían de los soldados reclutados entre los campesinos, los mongoles eran una fuerza compuesta exclusivamente por guerreros entrenados desde la infancia. Dominaron el arte del arco y la flecha a caballo, se movieron rápidamente a través del campo de batalla y tenían una organización militar revolucionaria. Pero lo que realmente diferenciaba a Genghis Khan de otros conquistadores fue su mentalidad estratégica. No solo lideró la brutalidad, sino también con inteligencia. Sabía que para superar grandes imperios, solo la fuerza bruta no era suficiente. Era necesario comprender al enemigo, adaptarse e innovar. Así es como los mongoles comenzaron su viaje de logros, derrocando a los reinos enteros con tácticas nunca antes vistas. A medida que expandieron su dominio, los mongoles enfrentaron muchos desafíos, pero ninguno tan formidable como China. Mientras que la gente de Asia Central sucumbió rápidamente al poder de Genghis Khan, los chinos tenían ciudades fortificadas, grandes ejércitos y abundantes recursos. Para conquistar este ancho y obstáculos llenos de obstáculos, los mongoles necesitarían transformar su forma de lucha, y eso es exactamente lo que hicieron. Si los mongoles han logrado transformar las tribus nómadas en uno de los ejércitos más formidables de la historia, esto se debe en gran medida a la visión de Genghis Khan. No solo creó un imperio, sino que también construyó una fuerza militar tan eficiente que sus principios todavía se estudian hoy. A diferencia de los ejércitos convencionales de la época, que dependían de los campesinos reclutados, los mongoles eran guerreros profesionales, entrenados desde la infancia hasta el viaje, la caza y la pelea. La estructura del ejército mongol se organizó de manera impecable. Genghis Khan implementó un sistema decimal dividiendo sus tropas en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 soldados. Esto asegura que cada grupo estaba altamente coordinado y capaz de actuar de forma independiente, sin la necesidad de comandos directos. Esta descentralización fue crucial porque permitió que los ejércitos mongoles operaran simultáneamente en múltiples frentes de batalla, confundiendo y sobrecargando a sus enemigos. La movilidad fue otro factor determinante. Cada guerrero mongol tenía al menos 3 o 4 caballos, lo que les permitió alternarse entre ellos y viajar grandes distancias sin agotamiento. Mientras que los ejércitos chinos o persas tardaron meses en moverse, los mongoles podrían cubrir cientos de kilómetros en unos pocos días, emergiendo inesperadamente y atacando con toda su fuerza antes de que el enemigo tuviera tiempo de reaccionar. Además, la disciplina fue rigurosa. Exclusión, desertaciones e insubordinación de exclusión se pidieron con la muerte, asegurando que las tropas operen como una unidad cohesiva. Genghis Khan también implementó un sistema de meritocracia. A diferencia de muchos ejércitos feudales, en el que la posición dependía de la nobleza, los mongoles promovieron soldados en función de su talento y lealtad.
Esto alentó una cultura de excelencia en la que los guerreros lucharon por destacarse. Pero quizás el aspecto más impresionante del ejército mongol era su capacidad para adaptarse. No tenían miedo de aprender de sus enemigos. Si se enfrentaron a un ejército mejor armado, incorporaron sus armas. Si encontraron ciudades fortificadas, reclutaron a los ingenieros para desarrollar técnicas de asedio. Esta flexibilidad hizo de los mongoles una fuerza impredecible y letal. Un claro ejemplo de esta capacidad para adaptarse fue la forma en que los mongoles aprendieron a superar las paredes chinas. Al principio les resultó difícil conquistar ciudades fortificadas, pero rápidamente comenzaron a capturar ingenieros chinos y persa, absorbiendo sus conocimientos y mejorando sus tácticas. En poco tiempo, desarrollaron máquinas de asedio, catapultas e incluso estrategias para desviar el suministro de agua de las ciudades sitiadas, debilitando la resistencia enemiga sin siquiera tener que entrar en combate directo. Pero la fuerza mongol no solo se basó en la disciplina y la estrategia. La guerra psicológica también fue una herramienta poderosa. Los mongoles cultivaron una reputación de brutalidad extrema, difundieron rumores sobre sus logros y causaron que muchas ciudades se rindieran sin luchar. A veces, después de tomar una ciudad, deliberadamente dejaron a algunos sobrevivientes para difundir el terror entre las ciudades vecinas. Esto creó un efecto dominó. En lugar de luchar hasta la muerte, muchos gobernantes prefirieron rendirse y evitar una masacre. Con un ejército altamente organizado, disciplinado y capaz de adaptarse a cualquier desafío, los mongoles estaban listos para enfrentar su mayor obstáculo hasta ahora, la conquista de China. Pero para eso, no solo necesitarían la fuerza de sus tropas, sino también de una estrategia brillante para superar los muros impenetrables de las ciudades chinas. La superioridad de los mongoles en el campo de batalla no se trataba solo de su disciplina o estructura militar eficiente. El verdadero secreto de su invencibilidad estaba en la forma en que lucharon. Mientras que la mayoría de los ejércitos medievales aún dependían de la infantería pesada, las formaciones rígidas y las CIEs que consumían mucho tiempo, los mongoles revolucionaron la guerra con velocidad, tácticas psicológicas y maniobras brillantes. El primer gran activo de mongol fue su movilidad. Cada guerrero era un excelente caballero, entrenado desde la infancia para conducir y arrojar flechas con mortal, incluso en movimiento, usando arcos compuestos, más ligeros y poderosos que los largos arcos europeos. Los mongoles podrían disparar hasta 6 flechas por minuto, llegando a objetivos a más de 300 metros de distancia. Además, pudieron retroceder mientras cabalgaban a alta velocidad, lo que confundió y desestabilizó a los enemigos. Esta habilidad permitió a los mongoles emplear su famosa táctica de retiro falso. La estrategia era simple, pero devastadora. Un grupo de caballeros atacó al enemigo y después de una breve confrontación, fingió retirarse en el desorden. Los ejércitos enemigos, pensando que estaban ganando, persiguieron a los mongoles, solo para ser emboscados por fuerzas ocultas que los esperaban en un terreno desfavorable. Esta táctica se usó repetidamente, lo que resultó en la destrucción de ejércitos enteros que cayeron en la trampa. Otra estrategia esencial fue el ataque coordinado y la guerra multifrontal. A diferencia de los ejércitos convencionales, que concentraron toda su fuerza en una sola línea de batalla, los mongoles se dividieron en múltiples unidades, atacando desde varios ángulos al mismo tiempo. Esto desorientó a los enemigos, que no sabían de dónde vendría el próximo golpe. Además, a medida que avanzaba en un territorio, los mongoles a menudo compartían su ejército en diferentes frentes, obligando a los enemigos a dispersarse y hacer que una defensa efectiva sea imposible. Pero los mongoles no solo confiaban en las tácticas de campo abierto. Cuando encontraron enemigos arraigados o ciudades fortificadas, usaron otro arma poderosa, la guerra de desestabilización y bloqueo económico. Antes de lanzar un ataque directo, aislaron la ciudad, cortando su suministro de alimentos y agua. Las ciudades asediadas durante meses, sin esperanza de refuerzos, a menudo se rindieron incluso antes de que fuera necesaria una invasión completa. Además, la guerra psicológica fue una parte central de la estrategia mongol. En varias campañas, Genghis Khan y sus generales usaron el terror como arma. Antes de atacar una ciudad, enviaron mensajeros exigiendo rendición.
Si fueron rechazados, masacraron a toda la población después de la conquista, asegurando que el ejemplo sirva para advertir a los próximos objetivos. Este método hizo que muchas ciudades se rindieran sin lucha, temerosa de sufrir el mismo destino que sus vecinos. Un ejemplo emblemático de estas estrategias ocurrió en la conquista del Imperio Khwarezmida en Persia, donde el ejército mongol destruyó completamente las ciudades enteras, difundiendo deliberadamente rumores sobre su brutalidad. El resultado: cuando llegaron a Samarcanda, una de las ciudades más ricas de la época, su población se rindió prácticamente sin resistencia. Todas estas tácticas eran parte del pensamiento militar innovador. Los mongoles no siguieron las reglas de guerra convencionales, adaptaron sus estrategias según sea necesario, incorporaron nuevas tecnologías y siempre estaban un paso por delante de los enemigos. Y ahora, con su máquina de guerra perfectamente ajustada, estaban listos para enfrentar su mayor desafío hasta ahora: conquistar China, un vasto territorio lleno de ciudades amuralladas con numerosos ejércitos. Pero si hay algo que los mongoles sabían hacer, era aprender de sus enemigos. Y para tomar China estaban dispuestos a convertirse en maestros de la guerra de asedio, algo que cambiaría la historia militar para siempre. Si los mongoles se volvieron inmejorables, no fue solo por su fuerza bruta o su capacidad de combatir. Uno de los mayores secretos de su éxito fue algo que muchos imperios subestimaron: la inteligencia militar. Antes de atacar a un enemigo, Genghis Khan y sus generales ya sabían todo sobre él. Sus estrategias se basaban no solo en la fuerza, sino también en la información. La red de espionaje mongol era extremadamente eficiente y comenzaba a operar mucho antes del primer ataque. Los comerciantes, diplomáticos y desertores a menudo fueron reclutados como informantes. Se infiltraron en las ciudades enemigas y recopilaron datos valiosos sobre fortificaciones, defensas e incluso disputas políticas internas que podrían explorarse. Con esta información, los mongoles sabían exactamente dónde atacar, qué líderes podrían ser sobornados y cuáles exploran las debilidades. Otro aspecto esencial de la estrategia mongol fue el uso de la información errónea. A menudo difunden rumores exagerados sobre el tamaño de sus ejércitos, brutalidad y velocidad. En muchas ocasiones, estos rumores fueron suficientes para que las ciudades enteras se rindieran sin pelear. Pero la guerra psicológica mongol fue más allá de la intimidación. También utilizaron tácticas innovadoras en el campo de batalla. Uno de ellos fue la manipulación de la percepción del enemigo de su verdadero número. Por la noche, por ejemplo, encendieron varias hogueras adicionales para verse más numerosas de lo que realmente eran. En la batalla, llevaban muñecas de paja con caballos para aumentar artificialmente el tamaño de sus fuerzas. Estas tácticas crearon pánico entre los enemigos, que a menudo creían que estaban en desventaja y se retiraron sin siquiera luchar. Además, los mongoles dominaron el arte de la división y la conquista. Antes de atacar un reino, buscaron aliados dentro del territorio enemigo mismo. Exploraron rivalidades entre nobles, ofreciendo ventajas a quienes se unieron a ellos. En muchos casos, las ciudades chinas han abierto sus puertas voluntariamente porque preferían combinarse con los mongoles para continuar bajo el gobierno de un gobernante impopular. La estrategia de terror también jugó un papel clave. Cuando los mongoles destruyeron una ciudad, a menudo dejaban deliberadamente a algunos sobrevivientes para decir lo que había sucedido. Estos informes aterrorizaron a otras ciudades, causando que muchos se rindieran sin resistencia. El ejemplo más llamativo fue la destrucción de la ciudad de Nishapur, Persia, donde todos los habitantes fueron masacrados y sus cabezas apiladas en una pirámide como advertencia a los siguientes objetivos. Pero los mongoles no solo usaban el miedo como arma, también eran maestros de paciencia estratégica. Sabían cómo esperar el momento adecuado para atacar, dejando que sus enemigos se debilitaran por conflictos internos o crisis económicas antes de intervenir. Este método era esencial para la conquista de China, donde los mongoles sabían cómo explorar la división entre las dinastías Jin y la canción para debilitarlas antes de la ofensiva final. Todas estas estrategias aseguraron que los mongoles rara vez ingresen a las batallas que no pudieron ganar. Cuando finalmente decidieron invadir China,
Ya conocían a sus enemigos mejor que ellos mismos, y con este conocimiento estaban listos para enfrentar los desafíos de las ciudades fortificadas y los ejércitos masivos que protegieron a la gran nación. La conquista de China no sería como cualquier otra campaña militar de mongoles. A diferencia de los reinos de Asia Central, que eran más vulnerables a la velocidad y la movilidad de los guerreros de la estepa, China tenía numerosos ejércitos, ciudades fortificadas y un nivel de organización estatal mucho más avanzado. Para derrotar a este formidable enemigo, los mongoles tendrían que adaptar sus estrategias, transformar su forma de luchar y enfrentar desafíos que nunca antes habían encontrado. A principios del siglo XIII, China se dividió en dos grandes potencias, la dinastía Jin, que dominó el norte, y la dinastía de la Canción, que gobernó el sur. La rivalidad entre estas dos dinastías fue intensa, y esta división sería una oportunidad crucial para los mongoles. Genghis Khan sabía que si se enfrentaba a ambos enemigos al mismo tiempo, sus posibilidades de victoria disminuirían. Entonces, en lugar de una guerra total, utilizó una estrategia de debilitar una dinastía a la vez. El primer objetivo fue la dinastía Jin, que controlaba a Beijing y gran parte del norte de China. El Jin ya había enfrentado ataques de nómadas antes, como el Khitan y el Jurchen, y estaban preparados para resistir. Para empeorar las cosas, el territorio Jin estaba lleno de ciudades amuralladas, lo que dificultaba avanzar a las tropas. Los mongoles, que estaban acostumbrados a abrir batallas de campo, tuvieron que encontrar formas de lidiar con esta nueva realidad. La solución vino de China misma. En lugar de tratar de derrocar a las paredes solo con la fuerza bruta, los mongoles capturaron a los ingenieros chinos y persa, absorbiendo su conocimiento en las armas de asedio. Con la ayuda de estos expertos, comenzaron a usar catapultas, trabucos e incluso explosivos rudimentarios para destruir las defensas enemigas. Pero el Jin no era un objetivo fácil. A pesar de sufrir fuertes derrotas, se resistieron durante años, aprovechando sus fortalezas y sus vastos territorios para dificultar el avance de los mongoles. Sin embargo, los mongoles tenían una tarjeta de Trump: paciencia. Sabían que un asedio prolongado podría ser tan efectivo como un ataque directo. En varias ocasiones, en lugar de lanzar robos inmediatos, los mongoles simplemente rodean una ciudad y cortan su suministro de alimentos y agua. La mayor prueba de esta estrategia se produjo en 1215, cuando Genghis Khan lanzó el asedio definitivo a Beijing, la capital del Jin. Durante meses, los mongoles aislaron por completo la ciudad, evitando cualquier intento de escape o reposición. Dentro de las paredes, el hambre y la desesperación se extendieron. Cuando los mongoles finalmente invadieron la ciudad, encontraron poca resistencia. La población estaba demasiado debilitada para luchar. Beijing fue saqueado y quemado, marcando uno de los momentos más brutales de la campaña mongol. Con la caída de la capital, la dinastía Jin se derrumbó, pero no fue completamente destruida. Sus restos huyeron hacia el sur y continuaron resistiéndose por unos años más. Aún así, se consolidó el gobierno mongol sobre el norte de China y llegó un nuevo objetivo en el horizonte: el logro de la dinastía de la Canción. La Canción, sin embargo, sería un desafío aún mayor. A diferencia de Jin, que ya estaba debilitado por el conflicto constante, la Canción era militarmente fuerte y tenía algunas de las ciudades más avanzadas de la época. Para conquistarlos, los mongoles tendrían que refinar aún más sus tácticas de guerra de asedio, además de enfrentar a los enemigos que tenían un activo peligroso: la pólvora. Con la victoria de los mongoles sobre la dinastía Jin en el norte de China, la ciudad de Beijing, en ese momento llamada Chengdu, se convirtió en el gran premio que se ganó. Era una de las ciudades más ricas y fortificadas del mundo, protegidas por paredes gigantes, ejércitos entrenados y un sofisticado sistema de defensa. Para cualquier otro ejército, tomarlo sería un desafío casi imposible, pero los mongoles no eran ningún ejército. Desde el comienzo de la campaña contra China, Genghis Khan se dio cuenta de que sus tácticas de batalla tradicionales no serían suficientes. Acostumbrados a un combate de campo abierto, los mongoles tuvieron que reinventarse para lidiar con ciudades y fortalezas amuralladas. Y así lo hicieron. Primero estudiaron las defensas de Beijing, enviando espías a la ciudad y analizando sus debilidades.
Luego usaron lo que aprendieron de los ingenieros chinos y persa, capturados para construir armas de asedio avanzadas, gigantes, trabucos e incluso catapultas explosivas rudimentarias, se convirtieron en parte del arsenal mongol. El asedio comenzó en 1214, cuando los mongoles aislaron Beijing, evitando cualquier intento de reponer. Sabían que no necesitaban tomar la ciudad por la fuerza. Era suficiente para esperar que el hambre y la desesperación hicieran el trabajo por ellos. Dentro de las paredes, la situación empeoró todos los días. Las existencias de alimentos disminuyeron y los brotes de enfermedad comenzaron a propagarse. Los gobernantes Jin intentaron negociar la paz, ofreciendo grandes cantidades de oro, seda y prisioneros. Inicialmente, Genghis Khan aceptó el tributo y retiró sus tropas, pero fue solo un movimiento estratégico. Sabía que la corte de Jin estaba debilitada y que la ciudad no resistiría un segundo ataque. Cuando el emperador Jin intentó trasladar su capital a Kaifeng, abandonando a Beijing, los mongoles lo vieron como un signo de debilidad y regresaron con toda su fuerza. En 1215, Beijing cayó. Los mongoles no tenían lástima. La ciudad fue saqueada y quemada. Los informes de la época describen que las calles estaban cubiertas de cuerpos y los edificios enteros fueron destruidos. La masacre sirvió como un mensaje claro para otras ciudades. Resistir significaba la destrucción total. Pero Beijing fue solo el comienzo. Después de su caída, los mongoles comenzaron a usar su experiencia de asedio para conquistar otras ciudades chinas importantes. Cada nueva campaña los hizo más eficientes y sus tácticas de guerra de asedio evolucionaron rápidamente. Una de las estrategias más efectivas fue el bloqueo total de las ciudades, reduciendo su acceso al agua y los suministros. En algunos casos, los mongoles desviaron a los ríos o destruyeron sistemas de riego, obligando a la población a rendirse por sed y hambre. Además, comenzaron a usar armas incendiarias, arrojando fuego a los techos de las ciudades, que a menudo estaban hechas de madera, causando incendios devastadores. Otra innovación fue el uso de la guerra biológica. Durante el asedio de algunas ciudades, los mongoles catapultaron cadáveres infectados con enfermedades, como la peste, en las paredes, propagando epidemias entre los habitantes. Esta técnica cruel pero extremadamente efectiva hizo que varias ciudades se rindieran sin resistencia. El avance de los mongoles en China fue implacable. Ciudad tras ciudad cayó y la dinastía Jin estaba al borde del colapso. Pero un desafío aún mayor los estaba esperando: la conquista de la dinastía de la Canción en el sur de China. A diferencia del Jin ya debilitado, la Canción tenía un gobierno fuerte, ejércitos bien entrenados y una tecnología que podría cambiar el juego: la pólvora. Después de décadas de brutales batallas contra la dinastía Jin, los mongoles finalmente dominaron el norte de China. Sin embargo, todavía había un obstáculo colosal para su completa unificación del territorio: la dinastía de la Canción, que gobernaba el sur de China. A diferencia de Jin, quien se debilitó por conflictos internos, la Canción era un poder militar avanzado, con ejércitos y ciudades organizadas protegidos por ríos, montañas y paredes impenetrables. Para superar esta nueva barrera, los mongoles necesitarían un líder con visión estratégica y habilidad política. Este líder sería Kublai Khan, nieto de Genghis Khan. Mientras que sus predecesores conquistaron a China con fuerza militar, Kublai entendió que la gobernanza requeriría algo más: diplomacia, administración y adaptación a las tradiciones chinas. La campaña contra la Canción comenzó bajo el mando de Genghis Khan, pero la resistencia era feroz. A diferencia de otras civilizaciones que los mongoles habían destruido rápidamente, la Canción tenía un gobierno estable y tenía tecnologías militares avanzadas, incluidas pancartas, torres de asedio sofisticadas y el uso estratégico de pólvora en armas explosivas y llamas. Además, la Canción dominó la guerra naval, lo que dificultó mover a los mongoles acostumbrados a las batallas de tierra. Para resolver este problema, Kublai Khan ordenó la construcción de una flota naval mongol, reclutando ingenieros navales chinos y coreanos. La guerra fue arrastrada durante décadas, pero los mongoles fueron pacientes. Comenzaron a aislar el sur de China, tomando ciudades estratégicas y cortando las rutas comerciales de la Canción. En 1273, después de un asedio de 5 años,
los mongoles capturaron la fortaleza de Xiangyang, que era la línea principal de defensa de la dinastía de la Canción. Esta victoria allanó el camino para el ataque final. En 1276, la capital de la Canción, Linan, presente Hangzhou, cayó sin gran resistencia. La familia imperial fue capturada y entregada a Kublai Khan. Sin embargo, algunos restos de la dinastía huyeron hacia el sur, organizando un último intento de resistencia. En 1279, en la batalla de Yamen, la flota de la Canción fue completamente destruida por los mongoles. El último emperador, un niño de 8 años, fue llevado al mar por sus oficiales y se ahogó, simbolizando el final de la dinastía de la Canción. Con esta victoria, Kublai Khan se convirtió en el primer gobernante extranjero en unificar a toda China, estableciendo la dinastía Yuan en 1271. Pero a diferencia de sus antepasados, no solo quería conquistar para gobernar como un verdadero emperador chino. Con la caída de la dinastía de la Canción en 1279, Kublai Khan se convirtió en el gobernante absoluto de China y estableció la dinastía Yuan. Esta fue la primera vez en la historia que un pueblo extranjero dominó por completo el vasto territorio chino. Pero Kublai sabía que ganar era solo el primer paso. El verdadero desafío sería gobernar. A diferencia de sus predecesores, que preferían la cultura nómada de las estepas, Kublai Khan abrazó las tradiciones chinas. Transfirió la capital mongol de Karakorum a Dadu, Beijing actual, y adoptó el estilo imperial chino, manteniendo rituales de Confución y un sistema administrativo basado en el modelo de las antiguas dinastías chinas. Sin embargo, la administración de Yuan estaba claramente dividida. El gobierno estableció un sistema de jerarquías étnicas, en el que los mongoles ocuparon los puestos más altos, mientras que los chinos se mantuvieron en posiciones más bajas. Esto generó un resentimiento entre la población, especialmente entre los burócratas y la élite intelectual china, que vio a los mongoles como gobernantes bárbaros. A pesar de las tensiones, el dominio mongol ha traído grandes avances comerciales y culturales. China estaba completamente integrada en la vasta red comercial del Imperio Mongol, uniendo el país con la Ruta de la Seda y facilitando el intercambio de bienes, ideas y tecnología entre Asia, Oriente Medio y Europa. Fue durante este periodo que viajeros como Marco Polo llegaron a China, registrando sus impresiones de la riqueza y el esplendor de la corte de Kublai Khan. La dinastía Yuan también promovió los avances en infraestructura, expandiendo canales de riego, construyendo carreteras y alentando la producción agrícola. Además, hubo una gran apreciación de las artes y la arquitectura, lo que resultó en la construcción de templos, palacios y ciudades planificadas. Sin embargo, el gobierno mongol también enfrentó grandes desafíos. Los impuestos pesados impuestos a los campesinos chinos generaron revueltas, y el favoritismo dado a los mongoles en el sistema administrativo alimentó el descontento popular. Además, las epidemias y desastres naturales debilitaron la economía y sacudieron la estabilidad del imperio. Con el tiempo, los mongoles comenzaron a perder su identidad guerrera y se volvieron más dependientes de la burocracia china. A medida que la administración de Yuan se volvió cada vez más corrupto e ineficaz, surgieron movimientos de resistencia que amenazaron el dominio mongol. El declive de la dinastía Yuan estaba cerca. En el siglo XIV, las rebeliones campesinas comenzaron a extenderse por China, culminando en el surgimiento de una nueva dinastía nativa que eventualmente expulsaría a los mongoles y restauraría el control chino sobre el imperio. La conquista de China por mongoles no fue solo un cambio de gobernantes, sino que transformó profundamente el país y tuvo un impacto duradero en la historia mundial. El dominio de la dinastía Yuan, 1271-368, marcó un periodo de innovación, integración económica e intercambio cultural sin precedentes, conectando a Oriente y Occidente de manera que nunca se había visto. Uno de los mayores legados mongoles fue la unificación de China bajo un solo gobierno fuerte. Antes de la llegada de Genghis Khan y sus sucesores, el territorio chino estaba fragmentado, con las dinastías Jin y la Canción en constante rivalidad. Al eliminar esta división, los mongoles prepararon el terreno para futuras dinastías, como la dinastía Ming, que heredaría un territorio unificado y administrado.
China también se benefició de la apertura comercial promovida por los mongoles. Durante la era de Yuan, la ruta de la seda alcanzó su apogeo, conectándose con Asia, Oriente Medio y Europa. Las ciudades chinas como Beijing y Hangzhou se convirtieron en centros cosmopolitas, donde los comerciantes persa, los árabes y los europeos vivieron e intercambiaron productos exóticos. Fue en este contexto que Marco Polo visitó China y documentó su grandeza en su famoso libro, influyendo en generaciones de exploradores europeos. Los mongoles también dejaron un impacto en la administración del imperio, aunque mantuvieron una distinción étnica entre gobernantes mongoles y sujetos chinos. Su enfoque burocrático ayudó a modernizar el sistema gubernamental. El uso de mensajeros a caballo para la comunicación rápida y la implementación de un sistema postal eficiente han hecho que la administración del vasto territorio sea más efectiva. Sin embargo, no todas las influencias mongoles fueron positivas para China. El gobierno extranjero trajo décadas de explotación económica, con fuertes impuestos sobre campesinos y comerciantes chinos. Esto generó resentimiento y debilitó la economía del imperio, contribuyendo a la inestabilidad que conduciría al colapso de la dinastía Yuan. Además, los mongoles rompieron muchas de las tradiciones chinas, favoreciendo su propia cultura y nómadas. Esta distancia de la identidad china generó una gran resistencia entre la población, que nunca aceptó completamente gobernantes extranjeros. A fines del siglo XIV, las revueltas campesinas y las disputas internas llevaron al colapso de la dinastía Yuan. En 1368, los mongoles fueron expulsados de China y reemplazados por la dinastía Ming, lo que restauraría las tradiciones chinas y eliminaría la influencia mongol en la política imperial. Aún así, los mongoles dejaron un legado indiscutible. La forma en que dominaron a China y administraron un vasto imperio inspiraría a futuros conquistadores. Su estrategia militar, basada en la movilidad, la inteligencia y la guerra psicológica, continúa siendo estudiada por militares hasta el día de hoy. La conquista mongólica de China fue uno de los eventos más llamativos en la historia asiática. Un ejemplo de cómo un pueblo nómada, aparentemente poco probable que se convirtiera en un gran poder, logró subjugar uno de los imperios más sofisticados del mundo. Y aunque los mongoles desaparecieron de la escena china, sus marcas nunca fueron borradas. La conquista de China por mongoles no fue solo una victoria militar, sino una revolución en el camino para detener las guerras. El ejército de Genghis Khan no era solo una fuerza destructiva, era una máquina de guerra adaptable, disciplinada e increíblemente eficiente. Sus sucesores, especialmente Kublai Khan, llevaron esta mentalidad hacia adelante, convirtiendo un imperio nómada en un poder global. Lo que hizo que los mongoles fueran tan exitosos no fue solo su ferocidad, sino su capacidad para adaptarse y aprender. Absorbieron las tácticas y las tecnologías de sus enemigos y los usaron para su ventaja. Cuando se enfrentaron a las fortalezas de China, aprendieron el arte de la guerra de asedio. Cuando se dieron cuenta de la importancia del comercio, fortalecieron la ruta de la seda. Cuando vieron la necesidad de gobernar un vasto territorio, adoptaron la burocracia china. Pero quizás la mayor lección dejada por los mongoles es el poder de la estrategia sobre la fuerza bruta. Raramente entraron en batallas que no podían ganar. Antes de atacar, ya sabían todo sobre sus enemigos, sus debilidades, sus divisiones internas y sus miedos. Usaban a guerra psicológica para aterrorizar adversarios e a espionagem para desestabilizar reinos antes mesmo de lançar a primeira flecha. Além disso, os mongóis mostraram como a mobilidade e a velocidade podem ser armas tão poderosas quanto o número de soldados. Enquanto exércitos tradicionais dependiam de infantarias lentas e linhas de suprimentos vulneráveis, os mongóis podiam atravessar milhares de quilômetros em semanas, surpreendendo inimigos antes que tivessem tempo de reagir. A queda da dinastia Yuan e a expulsão dos mongóis da China não apagam sua importância. Seu impacto continuou ecoando por séculos. O sistema de comunicação rápida que desenvolveram influenciaria futuros impérios. A unificação da China sob um governo centralizado preparou o terreno para dinastias futuras, e a Rota da Seda, fortalecida sob seu domínio, abriria caminho para a expansão do comércio global.
Militarmente, os mongóis continuam sendo um dos exércitos mais estudados da história. Suas táticas de guerra, incluindo o uso de desinformação, cerco prolongado e ataques coordenados, inspiram até hoje estratégias militares modernas. Mas talvez a maior pergunta que fica seja: e se os mongóis não tivessem conquistado a China? Sem a dinastia Yuan, o intercâmbio entre a China e o resto do mundo teria sido bem diferente. Talvez a Europa nunca tivesse ouvido falar da grandiosidade da China através de Marco Polo. Talvez o comércio internacional tivesse demorado séculos a mais para se expandir. No final, a conquista mongol da China não foi apenas uma campanha militar, foi um evento que redesenhou o mapa do mundo. E mesmo depois de sua queda, o legado dos guerreiros das estepes permaneceu, provando que a arte da guerra não se baseia apenas na força, mas na inteligência, na adaptação e na visão estratégica. E assim, com flechas disparadas do lombo de cavalos velozes e muralhas que pareciam intransponíveis sendo derrubadas, os mongóis escreveram seu nome na história como um dos maiores impérios que já existiram.